para los que no nos conocen bien o no nos conocían antes, nosotros manejamos con equipos industriales una plataforma de Hubbell que se llama Hubbell Wiring Systems, que antes, ¿verdad? Pertenecían solo dos líneas, que eran estas dos que están acá, que es la línea de Hubbell Wiring Devices, que es todo lo que tiene que ver con tomacorrientes, interruptores, cajas de piso, supresores de transientes, etcétera, ¿verdad? Y manejamos ahora también pues la parte de Hubbell Premise Wiring, ¿verdad? Que es esta que está acá, que es la que tiene que ver todo con la parte de conectividad, que nosotros llamamos conectividad, todo lo que tiene que ver con jacks, patch paneles, patchcore, fibra óptica, racks, gabinetes, canaleta y todo lo que se ocupa para hacer una infraestructura de telecomunicaciones de cableado estructurado, ¿verdad? Entonces la ventaja es que con estas dos líneas les dábamos una solución completa en la parte de potencia y datos. Pero acabamos de ingresar una línea más, ¿verdad? Que es esta que ustedes ven acá, que se llama Aceltex, que es la que vamos a ver hoy. Y con esto nos da aún más amplitud de gama de soluciones para la parte de telecomunicaciones, porque vamos a ver a lo largo de la charla que Aceltex es una línea que se especializa en productos de redes inalámbricas. Entonces, entre las tres líneas, ¿verdad? Entre estas tres líneas que estamos manejando nosotros, mantenemos siempre el enfoque de alta calidad y de alto desempeño que se mantiene siempre bajo las líneas de Hubbell, ¿verdad? Y el Juan Hubbell que tenemos nosotros ahora se hace todavía más fuerte, porque ya ahora manejamos productos hasta para redes inalámbricas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué hace el TEX precisamente. Es una marca, una empresa de soluciones para productos específicos para redes inalámbricas. Entonces, es una marca, una línea que tiene toda la experiencia y todo su enfoque precisamente en fabricar productos para hacer que las redes inalámbricas o Wi-Fi funcionen mejor, ¿verdad? Porque ahora es lo que nosotros ocupamos muchísimo, ¿verdad? En las casas, en las oficinas, aeropuertos, hoteles, en prácticamente cualquier tipo de aplicación nosotros necesitamos Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, Aceltex como tal es una empresa de más de 20 años de experiencia en un enfoque exclusivo para la parte de la industria inalámbrica o Wi-Fi. Entonces, vamos a ver a lo largo de la presentación que tenemos una gama de soluciones de muy amplia y todo de muchísima calidad, de altísimo desempeño, ¿verdad? Que van desde antenas, gabinetes, ¿verdad? Sistemas de montaje, por ejemplo, e incluso productos especiales como supresión de picos de voltaje, supresión de rayos, ¿verdad? O sistemas con baterías para que, por ejemplo, con respaldo solar, por ejemplo, ustedes quieren hacer un parque en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, ¿verdad? Y ahora dar internet gratis en este parque, ¿verdad? Entonces tenemos una solución que ustedes ponen en un poste, unas celdas solares con una batería en la base y podemos tener hasta darles apoyo para que tengan Wi-Fi con respaldo solar en una área pública. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Bueno, que hace el TEX es una línea de alta calidad, de alto desempeño y con una gama amplísima de soluciones especiales para todas sus redes inalámbricas, ¿verdad? Entonces, otra ventaja que tenemos nosotros con Aceltex, ¿verdad? Es que Aceltex sería como un producto no propietario, por decirlo de alguna forma, sino más bien somos compatibles con todas las marcas principales de Access Point, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la página de Aceltex, que es esta que está acá, aceltex.com, ustedes pueden ir y buscar la aplicación, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver que nosotros somos compatibles con Cisco, con Aruba, con Mist, con Fortinet, ¿verdad? En realidad, con Cisco, Meraki, con cualquier cantidad de marcas de Access Point. Entonces, les damos un producto de muy alta calidad, ¿verdad? De altísimo desempeño, pero específico para la marca que ustedes estén manejando. O sea, no los estamos limitando, por ejemplo, a que si usan Alcatel, solo podemos usar Alcatel, sino que con cualquier marca de las de alto desempeño en Access Point nosotros podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros?
para hacer un ejemplo muy breve, podemos decir, vamos a ir a ver un producto Access Point de Cisco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a la página, ¿verdad? Y entramos a la marca Cisco y buscamos específicamente el access point que nosotros queramos usar. Vamos a decir que queremos usar, por ejemplo, este access point que está acá. Entonces, cuando tenemos el access point que ustedes están usando identificado, que este sería el modelo, ¿verdad? En la misma página les va a decir cuáles son las antenas omnidireccionales o direccionales, que ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? O les vamos a decir cuál es el tipo de montaje, el tipo de gabinete o los tipos de conectores. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, porque es buscar el access point que ustedes están manejando, la marca, el modelo, y la misma página les va a dar toda la información que ustedes requieran para seleccionar los productos adecuados. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros manejamos? Bueno, tenemos un montón de industrias, ¿verdad? Como les decía al inicio. Vamos desde educación, que ahora con la pandemia se vio todavía más importante el tema de la parte de educación, ¿verdad? Porque todo se volvió virtual, ¿verdad? Entonces hay que tener redes inalámbricas, hay que tener internet, un montón de cosas. También tenemos, pues obviamente las empresas, ¿verdad? El sector salud, que es importantísimo en la parte de hospitales, la parte de clínicas, todo lo que es hoteles, ¿verdad? Retail, vemos por ejemplo ahora en videos en que nosotros vemos en Estados Unidos ya hay tiendas de Google, de Amazon y de otras empresas en las que uno se registra con el teléfono cuando entra, echa las cosas al carrito y cuando sale nada más se va y se le carga toda la cuenta, ¿verdad? Entonces todo eso es por medio de internet inalámbrica, entonces todo eso lo manejamos. Tenemos bodegas, centros de distribución, muy importante todo lo que es para llevar inventarios, transporte y evidentemente en aplicaciones muy amplias, desde por ejemplo interiores normal, ¿verdad? Oficinas, colegios y demás, exteriores como estadios, salas de parques, por ejemplo, áreas comunes, y lo que nosotros llamamos alta densidad, que sería, por ejemplo, un estadio, un auditorio, ¿verdad? Una sala de conferencias grande, o incluso un salón de clases, ¿verdad? Donde podemos tener hasta 40 personas conectadas al Wi-Fi. Entonces, si se fijan, tenemos una amplia variedad de soluciones, de aplicaciones que podemos implementar este tipo de producto. Entonces, ¿por qué Wi-Fi? Para ya entrar en, en materia, ¿verdad? Entonces, el Wi-Fi, si ustedes se fijan, ya para el año pasado se esperaba una cantidad de mercado en la parte inalámbrica muy alta, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, por lo que les decía al inicio, ahora es muchísimo más flexible, muy fácil de instalar hasta cierto punto y es muy conveniente en cierto tipo de aplicaciones. No quiero decir que todo es Wi-Fi y ya se acabó, ¿verdad? Porque sabemos y vamos a ver a lo largo de la charla que hay ciertas restricciones para la parte de Wi-Fi, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Internet inalámbrico, vemos que la gran mayoría se usa en datos y mucho se está usando en voz, ¿verdad? Cada vez es más común que a uno lo llamen por WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Porque básicamente la llamada sale gratis porque lo que estoy consumiendo es Internet, ¿verdad? Entonces es muy común ahora usar muchísimo voz por el medio del Wi-Fi y datos, ¿verdad? Desde lo que sería ver, por ejemplo, redes sociales, correos, etcétera, ¿verdad? Y todo generalmente por la parte móvil. Entonces, el mercado en Wi-Fi ha crecido muchísimo precisamente porque las soluciones han crecido muchísimo también. Entonces, algo de lo que más ha hecho que se dispare, por decir de alguna manera, en la parte del Wi-Fi, es lo que se conoce como el Internet de las Cosas o la abreviatura que se llama IoT. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Bueno, la Internet de las Cosas se conoce como tal a toda una red de cosas, así se lo llaman en Estados Unidos, ¿verdad? En inglés, cosas que en realidad son dispositivos, cualquier tipo de dispositivo que se pueda conectar a Internet para intercambiar información o datos. Y aquí en este tipo de cosas va desde celulares, computadoras, tablets, ¿verdad?
y ahora todo lo que hay adicional, ¿verdad? Porque tenemos consolas, ¿verdad? Tenemos consolas de juegos, tenemos pantallas de televisión, tenemos refrigeradoras. Entonces, si se fijan, hay un montón de productos, hay dispositivos que le llaman cosas que se pueden conectar a Internet. Entonces, la capacidad, ¿verdad? Es lo que hay que aumentar ahora, porque recuerden que entre más dispositivos tengo yo conectado a mi access point, a mi red inalámbrica, más capacidad voy a necesitar para darle un adecuado servicio, un adecuado desempeño a estos dispositivos, ¿verdad? Entonces vean que para el 2020 ya se calculaban 24 billones de dispositivos conectados. O sea, eso es, incluso se habla de que hay más de 3 o 4 dispositivos conectados por persona, ¿verdad? Y yo conozco gente, por ejemplo, Marco Rodríguez es uno de equipos industriales que yo creo que ya se conectó, que tiene 2 celulares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo Marco Rodríguez, cuando está en la oficina, tiene 3 o 4 dispositivos conectados a Internet. Entonces es muy importante dar una muy buena capacidad, ¿verdad? Para dar un buen servicio, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué significa el Wi-Fi 6 y todo esto. ¿Por qué? Esto es muy importante. De acuerdo, vamos a ver esto primero. En wireless, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es precisamente la selección de qué tipo de access point quiero yo manejar. Entonces, la selección va a depender de diferentes tipos de características de la instalación. Lo primero es la parte de datos. Tenemos que ver si necesitamos alta o baja capacidad de datos. Esto influye mucho el tipo de ocupación. Por ejemplo, es muy diferente si yo lo voy a tener en un salón de clase, ¿verdad? Donde se van a conectar a cierto tipo de aplicaciones, así lo voy a tener en un hospital o si lo voy a tener en una oficina, como decir un banco, ¿verdad? Entonces necesitamos saber qué tipo de datos vamos a manejar. Adicional, si vamos a transmitir video, porque el video maneja muchísimo ancho de banda, ¿verdad? Y maneja muchísima capacidad. Y adicional, y algo que es muy importante y muchas veces no tomamos en cuenta, es la densidad de las conexiones, que básicamente se refiere a la cantidad de las conexiones que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la densidad es importante? Que es la cantidad de personas que se van a conectar. Bueno, porque es muy diferente si yo, por ejemplo, tengo acá un salón de clase con un access point y solo voy a tener una persona conectada, a 2 personas, a 3, 4 o hasta 30, 35 personas. Porque recuerden que este access point que está acá, lo que va a hacer es dividir el ancho de banda disponible entre los diferentes usuarios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo solo una persona, yo tengo pues el 100%. Pero en el momento que llega otra persona, ese 100% se me convierte en un 50 y un 50, ¿verdad? Y cuando llega la tercera, entonces el 50 desaparece, ¿verdad? Y lo que voy a tener es un 33, un 33 y un 33 y ahí va a seguir. Yo creo que ya tienen la idea, ¿verdad? O sea, ese 100% se va a ir dividiendo. Entonces, la cantidad de conexiones es muy importante a la hora de determinar qué tipo de access point voy yo a usar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero aquí es la tecnología. Ha ido evolucionando bastante bien. Y yo no sé si se acuerdan los que estaban hace un poco más de tiempo en la parte de internet o redes, ¿verdad? Que cuando uno iba, por ejemplo, a un Office Depot o alguna de estas tiendas de electrónica de computadoras a comprar un access point, le decían a usted, va a comprar un 802.11, ¿verdad? Que es el estándar que genera o estandariza la parte de Wi-Fi, y le decía esas letritas, ¿verdad? Le decía, es un A, es un G, es un AC, esas letritas. Y esas letritas lo que nos indicaban a nosotros era el tipo de access point, la velocidad a la que iba a transmitir y la capacidad de datos. Ahora lo que hizo la industria es cambiarlos, ¿verdad? Entonces ahora esto que está acá se llama Wi-Fi 6, ¿verdad? Y es lo que nosotros conocemos o lo que se conoce en la industria como Access Point Wave 2, o de segunda ola o de segunda generación, como lo quieran llamar. Y si se fijan, ya el ancho de banda ha superado los 3.4 gigahertz, ¿verdad? Cuando nosotros antes, con los anteriores,
A lo mucho que podíamos aspirar era 1 giga. Entonces, si se fijan, la tecnología ha ido triplicando, o incluso más, ya llegamos hasta 5 y 6 gigas, ¿verdad? Ha ido triplicando esa capacidad de datos, ¿verdad? Entonces, es una forma muy eficiente para tener para ciertas aplicaciones, como les he comentado. Entonces, ahora ya tenemos Wi-Fi 6 e incluso ya estamos llegando a lo que se llama Wi-Fi 7. Entonces, vamos a ver que hay unos requisitos muy particulares para Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, ¿verdad? Porque lo que ha hecho es mejorar la capacidad, ¿verdad? Y con Aceltex les ayudamos a mejorar la cobertura para sacarle el máximo provecho a esos 3.4 o más gigas que tienen cuando tienen este Wi-Fi 6, ¿verdad? Entonces es bien importante manejar esto, ¿verdad? Porque si se fijan, ahora ya nosotros necesitamos un buen cableado para darle soporte a nuestro access point. Entonces, por ejemplo, los access point de baja capacidad, que sería los Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, ¿verdad? Incluso Wi-Fi 5, podíamos usar categoría 6. Y eso es lo que nosotros usualmente instalábamos, ¿verdad? Pero los nuevos de segunda generación, ahora sí necesitamos un cableado de categoría 6A, porque si no, no podríamos darles esos 3.4 gigas en el access point. Entonces es muy importante que si yo quiero tener 3.4 gigas o más, mi cableado cumpla por lo menos con la infraestructura necesaria para darle soporte a eso. Entonces nada gano yo comprando un access point de última generación si mi cableado no le da el soporte. Entonces vamos a ver que incluso la TIA tiene ciertos requisitos para la parte de wireless, que es lo que ya vamos a ver. Ahora, si estoy haciendo un proyecto nuevo, lo importante sería que la instalación sea pensada a futuro, ¿verdad? Yo no debería hacer un proyecto nuevo de wireless pensando con categoría 6, porque yo tengo que pensar que en 3 o 4 años o menos, yo ya voy a necesitar un access point tipo 2 de Wi-Fi 6 y si tengo categoría 6 no le voy a poder sacar provecho. Entonces lo importante es que a futuro estemos ya pensando en tener precisamente una infraestructura pensando en Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7. ¿De acuerdo? Y precisamente las recomendaciones, ¿verdad? De la TIA. Recuerden que la TIA es el ente que nos rige la parte de telecomunicaciones y nos da las guías y las pautas para hacer las instalaciones de cableado estructurado. Y se los dan por de dos formas, ¿verdad? La TIA emite las normas, ¿verdad? Por ejemplo, la 568, que ya vamos por la E, ¿verdad? Entonces la 568 nos va a decir los requisitos generales para hacer una adecuada instalación de cableado estructurado. Ahí donde se habla de los 90 metros, de las dos curvas, de que es un cableado de un tipo y de otro, ¿de acuerdo? Pero adicional a la norma, que sería la TIA 568, por ejemplo, recuerden que la TIA emite unos documentos que se llaman los TSBs, ¿verdad? Que es como este que está acá, el TSB 162, que precisamente son guías para la instalación, como dice el documento ahí, guías para el cableado de access points, ¿verdad? Y lo que nos dice son las mejores prácticas o las mejores recomendaciones para que yo tenga un adecuado sistema de redes inalámbricas. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda la TIA? La TIA me recomienda múltiples salidas categoría 6A, precisamente para soportar los altos requisitos de ancho de banda de los nuevos puntos de acceso que ya llegamos hasta 3.5 gigas y con Wi-Fi 7 va a ser incluso más. Entonces es muy importante que ustedes vean que ya la TIA pide múltiples salidas categoría 6A. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué múltiples salidas? Si normalmente yo tengo el techo aquí, voy a poner un access point y lo que ocupo aquí es un jackcito para conectarme ahí con el patch curve, ¿verdad? Pues vamos a ver que ya no es tan simple el asunto, ¿de acuerdo? Entonces ahora se piden múltiples salidas. Entonces, este es el diagramita que viene en el TSB, la norma, ¿verdad?
Y vienen varias recomendaciones que son muy importantes tomar en cuenta a la hora de implementar un sistema de access point o de wireless para ser exactos, ¿verdad? Lo primero que me dice el TCD 162 es que yo el área a instalar la debería dividir en áreas o cuadritos, celdas se llaman, ¿verdad? Que van a medir 18 metros, ¿verdad? Por 18 metros, ¿verdad? Que son 60 pies por 60 pies. En realidad, en metros son como 18 por 18. Entonces, cada una de esas, de toda mi área de cobertura, por ejemplo, eso puede ser un área de oficinas abiertas, por ejemplo, yo lo voy a dividir en celdas de 18 por 18 para garantizar de esta forma una adecuada cobertura de mis access points y que yo tenga toda esta región bien cubierta con la mejor cobertura posible. ¿De acuerdo? Ahora, adicional, hace una recomendación. Dice que para áreas densas usar áreas más pequeñas. O sea que este 18 es una recomendación como máxima. Pero si yo sé que va a haber muchas personas conectadas simultáneamente, debería ser de menos de 18. Tendría que bajarla, por ejemplo, si ustedes lo estiman a 15, a 14 o a 13. ¿De acuerdo? Ahora, lo otro, y es lo que les mencionaba, es que dice múltiples salidas categoría 6A. Ahora, ¿por qué son múltiples salidas? Es por dos motivos principales. Si en esta celda que ustedes ven acá, ¿verdad? Hay una alta densidad, ¿verdad? Hay una alta densidad de usuarios. Lo ideal sería tener un access point y otro access point, porque de esa forma yo voy a dividir, por decirlo así, esta zona para la cobertura de un access point y esta otra zona para la cobertura del otro. Entonces no voy a saturar, por decirlo de alguna forma, un solo access point. Entonces, ¿a dónde puede suceder eso? En un salón de clases, que puedo tener incluso 40 estudiantes conectados a un solo access point, porque van a llevar sus laptops, sus tablets, incluso sus celulares. Entonces, si son 40 alumnos, en potencia voy a tener 70 dispositivos conectados. ¿De acuerdo? Entonces, si la densidad es alta, ocupo dos access points. Y lo otro que recomienda la norma de múltiples salidas es este caso que está acá, que es bien importante que ustedes lo vean, porque vean que aquí hay dos salidas y solo hay un access point. ¿Qué pasa? Que ahora con los Wi-Fi 6 y los Wi-Fi 7, un solo access point va a necesitar dos cables para transmitir. ¿De acuerdo? Entonces no va a ser solo que yo tengo un jackcito, ¿verdad? Tiro un patchcode y aquí tengo mi access point, ¿verdad? Ahora no, ahora los access point Wi-Fi 7 se ocupan dos salidas para un solo access point. Entonces es muy importante que ustedes dejen prevista la instalación pensando en el caso extremo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que sería este que ustedes ven acá, que es un access point requiriendo dos salidas para trabajar. Entonces, el estándar TIA, el TCB 162, nos recomienda dejar múltiples salidas, categoría 6A, para precisamente poder tener aplicaciones Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, que es esto que está acá, sin ningún problema a futuro. Porque si ustedes dejaran una sola salida, un solo jack, un solo conector, y quieren tener un Wi-Fi 6 o un Wi-Fi 7, van a tener que tirar otra vez un cable más, un puerto de patch panel más y un jack más para poder conectar el access point. Entonces, como se supone que el cableado está pensado a futuro, ¿verdad? Necesitamos considerar eso desde el inicio, ¿de acuerdo? Ahora, otro cambio que está en el estándar, en la 568 y en la 862, que son las dos normas que nos dan requisitos generales, en el caso de la 568, perdón, y la 862, que es la parte de automatización de edificios, es que ahora nos permiten lo que se llama conexión directa. Los que nos acompañaron en el curso de certificación ya más o menos vimos esto, pero para los que no, recuerden o les comento que ahora las normas permiten lo que se llama conexión directa.
¿Y qué es la conexión directa? La conexión directa es que por medio de un aparatito, un accesorio, que se llama, en inglés, se llama MPTL, que lo que significa es eso que está ahí, Modular Plug, ¿verdad? Es un plug para enlace terminal, ¿verdad? Lo que me permite es ir de mi patch panel y no terminar en un jack, sino terminar en un plug de forma directa, para no tener que poner un patch cord si fuera el caso, o por seguridad, o por conveniencia, o por espacio, ¿de acuerdo? Y este tipo de terminación directa lo que está haciendo es permitirnos en casos muy particulares, y son excepciones, no terminar en el jack. Y una de las excepciones es precisamente lo que estamos viendo hoy, que son los access point, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes yo tenía mi patch panel, ¿verdad? Venía con mi cable, terminaba en un jack, sacaba un patch cord y aquí estaba mi access point, ¿verdad? Entonces ese patch cord podía no tener espacio, podía ser un problema de seguridad, podría dañarse, lo que fuera. Entonces lo que está diciendo la norma ahora es que venga directo y termine en un plug y me conecte de forma directa en mi access point sin ningún problema. Eso es permitido y eso la norma, tanto la 568 como la 862, lo permiten, ¿de acuerdo? Y son este tipo de plug que ustedes ven acá, que si se fijan son plug especiales, ¿verdad? Tenemos tanto rectos como en ángulo, y son plug especiales no para hacer patchcore, porque no son para cable multifilar flexible, son plugs precisamente para terminar cable sólido tipo UTP, ya sea categoría 6 o categoría 6A, sin ir en contra del desempeño del sistema. ¿De acuerdo? Entonces son plugs especiales. Y las excepciones son equipos IP permanentes, que ahí serían los access point, ¿verdad? Equipos que se han conectado directamente como cámaras, como control de accesos, como termostatos, por ejemplo, ¿verdad? O lugares en donde no hay espacio para un patchcore, o que por seguridad sea mejor no tener un patchcore y un jack. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las excepciones en las que yo puedo tener estos plugs. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Bueno, primero porque estamos hablando de access point, y segundo porque hay que tener en cuenta algunas cosas. ¿Qué pasa si yo tengo un access point, verdad? Y este es mi access point, y yo quiero conectar este plug? Este plug pues ocupa cierto espacio hacia arriba, esta parte de acá. Si no tengo ese espacio, yo puedo instalar este plug, porque este plug es a 90 grados, entonces me quita menos espacio, ¿verdad? Pero aún así, hemos visto que hay algunos access point que tienen acceso muy complicado, muy limitado, o mucha restricción de espacio para yo poder conectar aquí un patchcore, tanto que incluso pasa eso que ustedes ven ahí, si se fijan. El patchcore se quebró, ¿verdad? Porque hay que hacerlo casi que a 90 grados y tengo problemas para la instalación del plug en el access point, ¿verdad? Y eso no es un problema de calidad del access point ni mucho menos, es simplemente un tema de diseño y de conveniencia. Tengo una pregunta. ¿Y para armar ese plug se requiere herramienta especial o han limpiado? No, de hecho que no, perdón, don Darwin. Si usted se fija, vamos para atrás un momento. Estos son hechos a mano. Nada más conecto los cables en esta piecita plástica, ¿verdad? Pongo esta piecita aquí, que solo hay una posición, no hay forma de hacerlo mal, por decirlo de alguna forma, y esa es la gran ventaja. Y después manualmente cierro aquí y cierro aquí, esas dos partes, y ya queda el plug hecho. De hecho, esto es un sistema que nosotros llamamos Cobra, y así se hacemos los jacks categoría 6A, así hacemos estos plugs, y tenemos jacks categoría 6 también como opción. Son totalmente sin herramientas y ponchan los 8 hilos de un solo para que sea mucho más rápido. Los tienen 6 y 6A en este momento. Si nosotros los manejamos, este es un producto muy nuevo. Perdón que no di el nombre, se me fue. Don Carlos, en Honduras creo que tenemos rectos, porque los de 90 grados son muy nuevos, pero sí los vamos a manejar porque es un producto muy interesante, de hecho. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo al tema, esto que está acá es lo que me limita incluso a veces usar los plug MPTL,
o incluso los plugs normales de un patchport, ¿verdad? Porque esto que está acá, que se quebró, pues precisamente me permite o no me permite que yo tenga una adecuada conexión al sistema. Ahora, ¿qué hicimos nosotros pensando precisamente esto que está acá? Ampliamos nuestra línea de soluciones MPTL y ahora no solo tenemos los rectos y los angulados, sino que tenemos este que está acá, que si se fijan, es como un acoplador. Este acoplador trae esta cosita que está acá, que es como ver un doble jack. Igual se poncha sin herramientas, pero se termina sin herramientas. Yo nada más pongo los cables aquí, lo pongo esa piecita y cierro con la mano esta pieza y ya quedó listo. Y ya viene con esta colita y este patchcorcito que está acá. Entonces, este tipo de conector lo que hace es que precisamente cuando ustedes vayan a instalar access point en este tipo, que no tienen prácticamente espacio, les permita hacer la instalación sin ir en contra de, por ejemplo, la seguridad de la conexión ni el desempeño de la conexión. Entonces es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, que ya manejamos las tres versiones, ¿verdad? Tenemos la versión recta, la versión angulada, que por cierto, esta que es angulada se puede poner en las 4 posiciones. Se puede poner que entre por aquí el cable, que entre por aquí arriba el cable, que entre por un costado o por el otro costado. O sea, ustedes a la hora de instalarlo deciden por qué posición van a poner esta piecita para que por ahí entre el cable, porque no necesariamente ocupo que entre por arriba o por abajo, ¿verdad? Puede ser que el cable venga por derecha izquierda. No, don Darby, son reutilizables. Se pueden instalar hasta 25 veces sin que pierdan el agarre, por decirlo así, ¿verdad? Pero son reutilizables, se pueden hacer hasta 25 veces sin ningún problema. Esto lo único que hacen es que en la parte de aquí, que apenas si se ve, hay como una prensita. Entonces con un desatornillador de los chiquiticos la levantan, abren el plug, retiran el cable, lo vuelven a poner y lo vuelven a cerrar y queda listo. Solo si es o 6 o 6A, dependiendo. Son metálicos con protección porque pueden ser expuestos en exteriores como para cámaras de seguridad, ¿verdad? Y se pueden usar para cable UTP o para cable FTP sin ningún problema, blindado o no blindado, ¿de acuerdo? Desde estos 3 productos creo que son muy interesantes. Yo sabía que les iba a hacer llamar la atención porque son soluciones que en la parte de Wi-Fi o incluso en cámaras, e incluso en control de accesos, en muchas aplicaciones les puede funcionar. Entonces, quería que los retomáramos para que ustedes los vieran porque sí vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces se llaman así MPTL, es como se conocen en la industria y son plugs para terminación directa. Y ya manejamos los 3 tipos, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Ahora sí, entrando en la parte del desempeño del Wi-Fi, ¿verdad? Vemos que hay algunos factores que me van a afectar el desempeño. Uno se llama la relación señal-ruido, que ya vamos a ver qué es. El otro es la sobreposición de servicios, ¿verdad? Vamos a ver, tengo que separar los pares y ordenar según la norma, sí, correcto. Lo único, don Nelson, es eso. Tiene usted toda la razón. Vamos a devolvernos un momentito. Ya vi que les gustó bastante. Vamos a devolverme un momentico. Ya vuelvo aquí. Si se fijan, aquí están los colores, ¿verdad? Allá apenas si se ven los colores. Entonces ustedes acomodan los cables según el color, ¿verdad? Y hacen el ponchado, exactamente, que sería igual a los colores que están con el patch panel. Es lo único que tienen que hacer y como les digo, es manual, sin herramientas, muy rápido. Se ponchan los 8 de un solo movimiento. Y recuerden que también tenemos los jacks del mismo estilo. Entonces les hacemos los dos, el jack y el plug. Entonces les decía, relación señal a ruido, que ya lo vamos a ver. Servicios que se sobreponen, que también ya lo vamos a ver. Y hay uno que casi nadie toma en cuenta, que se llama capacidad de los dispositivos de los clientes. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo aquí mi access point, ¿verdad? Y resulta que aquí yo tengo una PC nueva, ¿verdad? Y aquí tengo otra PC más viejita, ¿verdad? Esta es viejita, viejita. Porque ustedes saben que nosotros en Latinoamérica nos heredamos las computadoras, ¿verdad? La computadora del gerente de ventas, después se la pasan al asistente y el asistente pasa al vendedor y ahí va porque la computadora dura 20 años en la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta computadora nueva se puede conectar a una muy buena velocidad con el access point,
porque tiene una tarjeta de red muy buena, tiene un sistema muy bueno de Wi-Fi. Pero esta viejita no se conecta tan bien. Y el tema con el Wi-Fi es que este access point va a generar o se va a convertir como un inspector de tránsito, ¿verdad? Un oficial de tránsito que le va a dar el paso necesario a cada uno de los carros para que puedan pasar sin que haya peligro de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo otra PC por aquí que también es nueva, ¿verdad? Y se me va a conectar. Lo que va a hacer el access point es que le va a decir, conéctese usted. Ya cuando terminó, conéctese usted. Y cuando terminó, conéctese usted. Y le va a dar todo el tiempo que necesite a esa computadora para conectarse. En otras palabras, si esta computadora se conecta lenta, esta va a estar lenta y esta también va a estar lenta, porque le tienen que dar tiempo a esa lenta para que se conecte y no choquen, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y eso no solo pasa con las PCs, eso también pasa con los celulares, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un iPhone 4 que le estoy sacando el jugo, ¿verdad? Ese iPhone 4 va a hacer que todos los iPhone 13 y todos los Galaxy nuevos y los Flex de Samsung sean lentos. Y eso es algo muy importante. La capacidad de los dispositivos me va a afectar el desempeño de la red. Y eso casi nadie lo toma en cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas dos un poquito más a detalle. Entonces la relación señal a ruido, lo que quiere decir es que yo voy a tener cierta potencia, ¿verdad? Para la señal recibida, pero voy a tener lo que se llama un ruido de piso. Y ese ruido de piso es como cierto tipo de ruido o interferencia que lo que va a hacer es que me va a bajar mi señal, ¿de acuerdo? Y esto va a ir bajando, bajando, bajando hasta un punto en que ya yo voy a tener menos señal recibida, ¿verdad? Va a bajar mi señal recibida. Y puede ser que tenga una atenuación. ¿Por qué tengo atenuación? Incluso por las paredes, ¿verdad? Si son paredes de falsas con estructura de metal o con estas que tienen como una panita para que se vean más bonitas en los muebles modulares, ¿verdad? O si tengo alfombra, por ejemplo, la alfombra me va a hacer atenuación porque me va a absorber señal. También puedo tener problemas de distancia, ¿verdad? Yo tengo mi access point por acá y la persona que se va a conectar está muy lejos, ¿verdad? Tengo un problema que me va a bajar la señal e incluso tengo interferencia, ¿verdad? Puedo tener interferencia por otros equipos que generen ruido. Entonces, todo este tipo de problemas, más el ruido de piso que ya está de por sí, lo que hacen es que yo tenga una mala señal o un malo desempeño, ¿verdad? Porque mi señal recibida cada vez va a ser menor, 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 y en un momento dado ya solo tengo este pedacito de señal y ya no tengo cobertura en toda mi instalación. Y eso es muy importante. Y vamos a ver cómo podemos ir haciendo para que esto se acomode mejor. Los servicios que se sobreponen es otra cosa. Y eso sucede básicamente cuando yo tengo alta densidad de personas, ¿verdad? O cuando se excede la capacidad de los canales. Los access points vienen con canales diferentes, ¿verdad? Para trabajar. Pero puede ser que si yo tengo muchos access points, como ese es el caso, yo tenga que repetir canales. Entonces yo tengo dos access points en el mismo canal, en el canal 6, como se ve ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una persona aquí, se conecta a este canal que está acá, a ese access point. Pero si también estoy dentro del rango de cobertura de ese otro access point que también está en canal 6, este access point, aunque no esté conectando y dándole servicio a esa persona, va a tener como cierta interferencia, por decirlo de alguna forma, porque él va a estar viendo a ver si efectivamente está o no está conectada esa persona. Entonces, cuando yo tengo esta cobertura de aquí y esta cobertura de aquí, en esta zona de ahí, yo puedo tener sobreposición de servicios y eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí sería que la ubicación de los clientes puede afectar el buen desempeño de mi red, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de situación, porque esto se da en lugares muy amplios con alta densidad que tenemos que tener múltiples access points, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es un buen diseño y no pensar en que simplemente yo tengo una área X y digo voy a poner un access point en el centro y no importa qué tamaño de mi área, con un access point en el centro di el servicio.
En realidad no, hay que hacer un estudio, ¿verdad? Para garantizar la adecuada cobertura en cada una de las áreas, ¿verdad? Incluso en las exteriores, para yo garantizar que con una adecuada instalación le voy a dar un buen servicio a todos mis usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos bien. Ah, tengo otra pregunta en el chat, un momentito. Me dice don Darwin, en edificios me he encontrado con ese problema. Y en edificios es que hay access point que tienen muy buena señal, por decirlo de alguna forma. Y como dice don Darwin, yo, por ejemplo, voy a un hotel y cuando ustedes van a los hoteles y le dicen la clave del Wi-Fi es tal y ustedes entran al celular, ustedes pueden ver que está piso 1, piso 2, piso 3 y hasta el edificio del frente, ¿verdad? Porque tienen muy buena señal. Entonces, ese tipo de sobreposición se da precisamente por lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. A veces lo que se podría hacer, por ejemplo, es que si yo tengo un piso, tengo un access point aquí y un access point aquí, este lo ponga en canal 6 y este lo ponga en canal 4. Entonces ya está, se eliminó el problema. Pero hay muchos informáticos y demás que no le ponen atención a esto y entonces se da sobreposición porque los dejan en el default, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, don Jonathan, yo le envío la presentación hoy a Gabriela, a Kaylin de Equipos Industriales y creo que ustedes están registrados, entonces ellos se los hacen llegar por correo electrónico. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Hay formas que nosotros les podemos ayudar a mejorar el desempeño. Y la primera es por medio del uso de antenas exteriores, que son como esta antena de Aceltex que ustedes ven ahí. El access point estaría por aquí, por decir algo, ¿verdad? El access point está en otro lugar y la antenita está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, la idea es mejorar la cobertura, ¿verdad? Porque se distribuye mejor la señal. Y aquí hay que ver, ahorita vamos a ver los dos tipos de antenas, ¿verdad? Porque hay antenas omnidireccionales y direccionales. Y ya vamos a ver la diferencia entre cada una y otra, ¿verdad? Entonces la idea es usar la antena adecuada para mejorar la cobertura, no solo llegar mejor al lugar, sino también distribuirla mejor, ¿verdad? Porque dependiendo de la antena, yo puedo enfocar bien esa cobertura, ¿verdad? Cuando yo enfoco esta cobertura con esta antena que es direccional, por decirlo así, yo me garantizo que la señal se va a ir para allá. Entonces, si yo tengo otra antena de esas aquí, yo garantizo que esta señal va a ir para acá. Entonces, yo me enfoco precisamente en los lugares adecuados para yo tener una mejor señal. Y con este tipo de antena mejoramos muchísimo la capacidad del access point, aparte que le damos una instalación incluso más estética. Entonces es muy importante el tema de las antenas, ¿verdad? Y como les decía, hay dos tipos de antenas, las omnidireccionales y las direccionales. Y la diferencia entre una y otra es muy importante. Las omnidireccionales, como el nombre lo dice, es una cobertura 360 grados y es esto que está acá. Son 360 grados. Yo tengo mi access point ahí y tengo una cobertura 360 grados. Este tipo de antena que está acá es la que trae la mayoría de los access point de fábrica, ¿de acuerdo? Pero tienen ciertas limitaciones o ciertas cuestiones a tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, mi cobertura es como un globo, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo esto en la parte alta, digamos, este es el techo, aquí está el access point, ¿verdad? Yo voy a tener un círculo, esto es visto desde arriba y esto es visto desde el ladito, se ve también como un círculo. Entonces yo tengo cierta distancia, ¿verdad? En lo horizontal que yo puedo controlar o puedo cubrir con mi access point. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito cubrir más distancia? Entonces, esto es como un globo. Yo tengo que estripar el globo, ¿verdad? Y lo achato. Entonces, ahora tengo más distancia horizontal, pero tengo menos distancia vertical. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que los access point omnidireccionales, entre más alto esté el techo, menos cobertura va a tener en la parte de abajo, ¿verdad? Porque la cobertura se va a quedar arriba. Y si lo extiendo la cobertura hacia lo vertical, todavía menos en la parte vertical voy a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que en techos altos no funcionan bien, ¿verdad? Como decir un estadio, como decir una bodega, como decir una casa de 2 pisos que no tenga, que tenga techo doble, ¿de acuerdo?
Eso es un tema importante con los omnidireccionales. Ahora, incluso, yo no sé si ustedes han visto, nosotros vendemos sensores de presencia en la parte eléctrica. Y yo he visto, por ejemplo, sensores de presencia de pared puestos en el techo. Pues literalmente la cobertura del sensor es eso, ¿verdad? Y después dicen que no funciona. En los access point es lo mismo. Si yo pongo el access point está hecho para estar vertical, horizontal, y lo pongo vertical, la cobertura sería así. Y después se extrañan que la cobertura no me llegue, ¿verdad? Entonces es muy importante la ubicación, la posición y la forma de que lo instalo. Entonces las omnidireccionales son así y entre más a lo largo tengo cobertura, menos a lo alto tengo. Y el otro tipo de antenas son las direccionales, que es esta que está acá. Y si se fijan, ahí sí yo solo veo hacia un área específica. En otras palabras, yo tengo mi access point aquí, le pongo una antena direccional y esa antena hace que yo solo vea para esta zona que está acá. ¿De acuerdo? Entonces yo enfoco mi cobertura de una mejor manera para que yo tenga un mejor desempeño. Entonces, dependiendo de la aplicación, es mejor omnidireccional o direccional. Y ahí es donde nosotros les ayudamos porque tenemos de las dos. Entonces, dependiendo de lo que esté, ¿cuál es la altura máxima? Dice don Ronnie. Depende, porque hace el TEX, incluso ha diseñado, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, antenas especiales para bodegas y centros de distribución que pueden ser instaladas incluso hasta más de 10 metros. ¿De acuerdo? Y sí, también tenemos de ese tipo de antenas, correcto, direccionales. Ahora, la otra forma de ayudarles con el desempeño es utilizando gabinetes, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este gabinete hace el TEX, ahí adentro está el access point, está protegido el access point contra el ambiente, contra el agua, contra el polvo, contra todo lo que ustedes quieran, incluso contra vandalismo, que es muy importante, ¿verdad? En nuestros mercados. Y afuera está la antena externa, en este caso bidireccional o direccional, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí. Vean que dependiendo del access point, así va el número de conectores. Por eso es que ocupamos saber la marca y el modelo. Puede ser que ocupe solo uno, puede ser que ocupe dos, puede ser que ocupe tres. Entonces, este tipo de gabinete les va a dar la protección, incluso hasta por vandalismo o por ambiente, y les va a hacer una mejor instalación. Entonces, lo pueden poner el access point donde realmente lo necesiten, ¿verdad? Porque a veces este tipo de instalación dice, no va a poner el access point adentro, allá lejos, porque si lo pongo afuera se daña. Entonces nosotros le acercamos el access point para que por medio del gabinete y la antena adecuada, la cobertura sea la mejor posible, ¿de acuerdo? Adicional, tenemos montajes. Con montajes es muy importante. Vean que esto es un aeropuerto en Estados Unidos que se instaló con Aceltex, ¿verdad? Y la idea es que si yo hubiera puesto el access point ahí adentro, ¿verdad? Para que no se vea, para que quede bonito y al nivel de techo, ¿verdad? Estas mismas láminas que están acá me van a evitar que yo tenga una adecuada señal para los usuarios del aeropuerto. Entonces, con este tipo de montaje, yo puedo bajar el access point, solo el access point o solo la antena, ¿verdad? Y de esta forma evitar este tipo de obstrucción y mejorar la cobertura de ese access point en la forma, en el área que yo quiero. Entonces, es una forma muy estética, muy conveniente y sobre todo acorde a cualquier tipo de instalación que nosotros les podemos ayudar. Entonces, tenemos montajes especiales para cada uno de los access point de cada una de las marcas. Por ejemplo, acabamos de vender un proyecto en Guatemala que solo en montajes fueron 40 montajes para access point Aruba, precisamente para hacer este tipo de instalación en un proyecto en Guatemala. Entonces es bien importante que también tomen en cuenta que no solo es el gabinete, la antena, sino tenemos montajes especiales, ya sea para techo, para pared o incluso para techos altos en bodegas. Y dentro de montajes también tenemos este tipo de montaje. Esto que está acá no se debería de hacer, ¿verdad? Que es instalar el access point en la parte de arriba del cielo falso, hacer un par de orificios y sacar las antenitas para que la señal no se interfiera, ¿verdad? Pues nosotros lo que manejamos es este tipo de montaje, que es un montaje especial, se adapta a la estructura del cielo falso y no bloquea la señal y adicional le da más estética y más protección al access point y lo deja accesible porque esto que está acá para nada es accesible, ¿verdad? Entonces es otra ventaja. Adicional tenemos este tipo de solución que si ustedes se fijan, nosotros lo llamamos
skins. Las skins son unas cubiertas de vinil que se le pegan al gabinete, se le pegan al access point o a la antena para mejorar aún más la estética en el ambiente. Esa foto que ustedes ven ahí es del estadio de los Milwaukee Bucks de la NBA. Entonces, si se fijan, lo que se buscó es precisamente camuflar lo más posible el access point, y ellos nos mandaron el diseño de los ladrillos que iban a poner y nosotros lo imprimimos para que quedara así de bonito. ¿De acuerdo? Lo otro que es muy importante es la ubicación. Entonces vean, por ejemplo, que aquí está el access point y aquí es donde están las enfermeras en ese hospital, ¿verdad? Entonces la señal literalmente tiene que venir aquí y doblar la pared, ¿verdad? Hacer un quiebre y llegar ahí. Toda esta pared causa interferencia. Entonces nosotros lo que ofrecemos es precisamente que el access point esté en el lugar que ustedes lo necesiten, pero las antenas por medio de sus montajes se puedan poner en el lugar que mejor llegue la señal. Entonces, por ejemplo, yo hubiera podido poner una antena ahí, me conecto aquí y así ya yo tengo una mejor cobertura en esa parte de ahí, de forma tal de que la ubicación del access point o de las antenas me mejoren sustancialmente el desempeño para dar el servicio que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Entonces, si se fijan, la forma de mejorar el desempeño es usando las antenas adecuadas, usando los gabinetes o los montajes adecuados y ubicando las antenas o el access point de la mejor manera. ¿De acuerdo? Pues para ir terminando, vamos a ver esto muy rápido, ¿verdad? Vamos a ver que hay diferentes mercados como la educación, en donde vimos que desde la pandemia se hizo importantísimo tener toda la educación virtual y tener nuestras redes Wi-Fi de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, nosotros manejamos toda una gran variedad de sistemas específicamente para educación. Entonces, ustedes pueden ir a nuestra página y descargar el manual específico de la parte de educación. Y nosotros lo que sí les recomendamos en educación es primero considerar no solo la cobertura, sino la capacidad, porque estamos hablando de alta densidad, ¿de acuerdo? Es alta densidad porque era lo que les decía, pueden haber 30 o 40 dispositivos conectados a un solo access point. Entonces, la densidad es muy importante, ¿verdad? Cada alumno puede tener incluso 2 o 3 dispositivos y la densidad se convierte en un tema muy importante. Y por eso nosotros en la parte de educación hemos visto que las antenas omnidireccionales que tienen normalmente los access point pueden generar cierto tipo de interferencia, ¿verdad? Entonces es mejor usar direccionales como esta que está acá, porque de esa forma yo puedo, como les decía, si este fuera mi salón de clase y aquí está mi access point, yo pongo una antena para acá, una antena para acá y esta antena me cubre esta zona y esta antena me cubre esta otra zona. Entonces yo tengo dividido, ¿verdad? La parte de la cobertura. Entonces es muy importante ese tipo de diseño, ¿verdad? Aquí un correo. Entonces, ¿qué tenemos para educación? Bueno, antenas, ¿verdad? De todo tipo, omnidireccionales, direccionales, como esta que está acá, precisamente pensados en los partes de salones de clase. Tenemos los gabinetes, tanto para cielo, ¿verdad? Como gabinetes especiales para las áreas más de alto tránsito, como gimnasios, para darles una mejor protección. Y tenemos, pues obviamente también supresores de transientes y la parte de skin, si ustedes lo quieren utilizar así, ¿de acuerdo? En la parte de hospitales, ni que se diga, ahora se ocupa muchísimo el access point o la Wi-Fi en general, ¿verdad? Porque tenemos un montón de productos y servicios que tienen los hospitales que cada vez requieren una mejor ubicación, una mejor cobertura, ¿verdad? Porque todo lo que es Wi-Fi necesita estar de la mejor manera. Y es muy importante un adecuado desempeño, porque aquí sí estamos hablando de que hay vidas en juego, ¿verdad? Entonces, en cuanto a hospitales, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, que la calidad del servicio es crítico, ¿verdad? Ya dependemos, hay vidas que dependen del internet, de los exámenes, de la comunicación, de los buscapersonas, por ejemplo, lo que son expedientes digitales, ¿verdad? En el caso del diseño de las celdas, ¿se acuerdan que era de 18 por 18? Hay que considerarlas incluso si va a haber mucha densidad, bajar de 18 metros, para que se acuerden, ¿verdad?
y no colocar más access point de los necesarios, porque a veces nosotros pensamos en que lo mejor es llenar de access point por todo lado y no necesariamente. Recuerden que si yo tengo muchos access point, lo que puedo generar es sobreposición de servicios. ¿Y se maneja algún tipo de conector? Sí, de hecho que sí. Tenemos conectores de todo tipo, dependiendo del access point y dependiendo de la marca. El gabinete también es NEMA 4X, por ejemplo, para meter el access point dentro del gabinete. Exactamente. Porque incluso en hospitales, si se fijan, viendo el tema, tenemos incluso gabinetes para exteriores, ¿verdad? Y gabinetes para la parte de salas de operaciones y demás, que tienen que estar más protegidos porque el ambiente es importante, ¿verdad? Entonces, recuerden que todos nuestros gabinetes cumplen con los requisitos del NEC, por ejemplo, y con todo lo que son ULs y demás, ¿verdad? Las antenas les van a permitir precisamente el enfoque direccional, que es como esta que está acá, para que tengan en áreas de alta densidad el desempeño adecuado, ¿verdad? Y las antenas omnidireccionales pues son más pequeñas y sería en caso que ustedes tengan áreas de pacientes como esto y quieran tener una mejor estética, pero con una buena cobertura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos toda la solución completa para la parte de hospitales. En bodegas, como les decía, áreas de manufactura y, por ejemplo, centros de distribución, las características son muy diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de techos altos, estamos hablando de condiciones con interferencia por todos este tipo de estanterías. Entonces nosotros lo que hemos hecho es diseñar una gran variedad de productos específicos para ese entorno tan desafiante que es una bodega, ¿verdad? Y un centro de distribución. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es diseñar montajes y antenas precisamente especiales para poder ser instalado tanto en interiores como exteriores, que era lo que nos preguntaban en el chat hace un momento, en ambientes industriales y que nos permita tener un buen producto, un buen accesorio precisamente para trabajar en ese entorno. Entonces, si se fijan, nosotros manejamos este tipo de antena que es para techos altos, ¿verdad? Y que ustedes tengan la cobertura adecuada sin importar la altura de casi 10 metros o incluso un poquito más que pueden tener en un área de manufactura o en una bodega. Porque aquí en la bodega lo importante es esto, ahora hay que cubrir al máximo los pasillos, ¿verdad? Entonces hay que seleccionar adecuadamente la antena que le dé una muy buena cobertura. Entonces, por ejemplo, en interiores la idea es hacerlas direccionales y en exteriores donde llegan los camiones a cargar y demás, omnidireccionales. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, esas antenas que están acá, este es mi access point, ¿verdad? Este es el AP. Y estas antenas van a tener la cobertura específicamente como sería aquí. Tengo mi access point y una antena ve para allá y una antena ve para acá. Entonces, donde entran los montacargas, donde están las personas caminando, ahí voy a tener la cobertura perfecta de internet y no voy a tener problemas de interferencia por todas esas estanterías que me podría generar si yo tengo un access point omnidireccional. Todo esto que está acá va a tener interferencia. ¿De acuerdo? Y adicional, es muy importante usar un montaje adecuado, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, este tipo de montaje, esta foto que ustedes ven ahí, es un montaje especial diseñado por nosotros específicamente para montarse sobre las vigas directamente del techo. Entonces es bien importante ese tipo de accesorio para que ustedes tengan la cobertura y el desempeño adecuado. Entonces, si se fijan, tenemos un montón de soluciones, ¿verdad? Tenemos los montajes, los gabinetes de policarbonato para que estén adecuadamente protegidos e incluso antenas articuladas para poder direccionar como debe ser. Existe, vamos a ver, existe la cobertura debajo, sí, de hecho que sí. O sea, la antena direccional, por decirlo así, yo la pongo aquí y ella va a cubrir toda una zona así, ¿verdad? No es que cubre solo aquí, ella cubre así y la otra cubriría para este otro lado. Entonces, no va a haber, por decirlo así, puntos ciegos si es la preocupación, no hay ningún problema. Por ese lado no hay problema. ¿De acuerdo? Y nosotros pues tenemos las coberturas y demás. Esto es casi como la de iluminación. Los que han diseñado iluminación saben que hay que hacer curvas de iluminación. Entonces, casi que es lo mismo. Casi que es lo mismo. ¿De acuerdo? Nada más que hay que asegurar que se cubran adecuadamente. Entonces, los gabinetes son duraderos, son de policarbonato, protegidos contra el ambiente,
precisamente porque estamos hablando de lugares de ambiente relativamente hostil, ¿verdad? Y adicional, las antenas están específicamente hechas para entornos de almacenes, donde ahí va a haber maquinaria, donde van a haber obstrucciones, donde van a haber estanterías altas. Entonces es muy importante considerar la aplicación y el producto para que esto funcione adecuadamente. No es nada más decir pongo el access point en el techo y si no funciona, no funciona. Es muy importante el accesorio. Y por último, vamos a ver los estadios. O sea, cada vez es más importante cuando juega el Olimpia en Tegucigalpa o el ACL en Tegucigalpa. Tenemos ahí no sé cuánto, el estadio de Tegucigalpa una vez me llevaron y es bien grande. Habrán, no sé, 40,000 personas en el estadio, no sé cuántos caben en el estadio de Tegucigalpa, pero todas esas personas tienen sus cámaras, tienen sus dispositivos, sus celulares, ¿verdad? Y tenemos no solo eventos deportivos, sino a veces también conciertos, ¿verdad? Y necesitamos una red muy confiable porque tenemos una gran multitud de visitantes, ¿verdad? Que todos tienen un dispositivo móvil y todos quieren compartir en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todo lado, en WhatsApp, que están en el concierto, que están viendo el partido y que están disfrutando, ¿verdad? Y ahora es muy curioso porque a mí me gusta mucho ir a conciertos y esto es lo que siempre se ve. La gente no ve el concierto, la gente ve la pantalla por estar grabando y sacando fotos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno va a este tipo de evento, ya sea estadios o venues para conciertos, como lo llaman, o lugares que hay muchas personas, ¿verdad? Cada vez es peor tener una buena internet porque se saturan los sistemas. Estamos hablando de 40,000, 50,000 personas conectadas a la red, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Buscar la forma de darle un buen sistema de internet a este tipo de ubicaciones. Y para eso nosotros tenemos un montón de productos interesantes. Por ejemplo, tenemos soluciones para poner debajo de los asientos. Estos son antenas que están debajo del asiento para que tenga por diferentes lugares la cobertura. Tenemos para los pasamanos. Esta es la antenita en el pasamanos, ¿verdad? Y lo más importante aún son antenas de alta densidad, precisamente, porque estamos hablando de que cada antena tiene que controlar una altísima cantidad de usuarios. Entonces tenemos soluciones de muchos tipos, ¿verdad? Incluso con cubiertas tipo skin para mejorar la estética y que no sean visibles. Esto es de alta resistencia, obviamente, para que no se nos vayan a dañar si nos los van a patear, ¿verdad? Muchas gracias, Dorita. Sí, es un tema bien interesante. Aquí se las llevan, dice don Darwin. Sí, yo por eso les digo que no crea, aquí también se las lleva, ¿verdad? Por eso es que yo les menciono mucho que los gabinetes incluso es contra el vandalismo, ¿verdad? Porque si yo veo el access point expuesto en el estadio, es capaz que me lo llevo, ¿verdad? O en la universidad, suena feo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la Universidad Autónoma, ahí en la UNAM, y la idea es buscar cómo no se los lleven, ¿verdad? Alta densidad es para cuando hay muchísima gente, ¿verdad? Pero igual no es que le voy a decir que cada antena controla 5,000 usuarios. Lo que hay que hacer es precisamente, dependiendo de qué tipo de venue es, o qué tipo de instalación, empezar a ver qué tipo de antena poner y cuántas antenas poner, ¿de acuerdo? La diferencia en una antena de alta densidad es que una antena normal me controlará, por ejemplo, unos 10, 12 usuarios. Una antena de alta densidad me controla cientos de usuarios sin tanto problema. Entonces es muy importante tener antenas de alta densidad en lugares de alta concurrencia de personas. Esa es la diferencia. Ahora, para ir cerrando, para no quitarles más tiempo, pero que dicha que les está pareciendo interesante, les comento que Aceltex tiene es la gama completa, si ustedes se fijan, es de alta calidad y alta eficiencia. Y la otra ventaja que nosotros tenemos es que les damos el respaldo y el servicio que ustedes necesiten, porque hacemos incluso pedidos especiales que ustedes necesiten de sistemas de montajes, de antenas, de lo que ustedes ocupen. Entonces les ayudamos a ustedes en la instalación de la mejor manera. Y la gama de productos es altísima. Ahora tenemos todo el tipo de antenas omnidireccionales, direccionales, alta densidad, de tipo LTE, incluso para celulares de este tipo de 5G y 5G y 6G que ya se está hablando. Tenemos los gabinetes no metálicos para cielos, ¿verdad? Incluso con temperatura controlada
incluso estos que están acá, que ustedes los ven en los moles y uno no sabe qué es, uno cree que es un basurero y cuando se acerca es una columnita plástica. Esos son access point, esos son antenas para access point. Y tenemos los de abajo de asiento, ¿verdad? Tenemos todos los sistemas de montaje para techos altos, para montajes en cielo raso, para montajes de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos lo que les mencionaba, que era celdas solares con baterías, Aceltex en la parte de adentro, para darle soporte a la parte de potencia, en la parte de potencia los access point, ¿verdad? Dice, se puede conectar con equipo de otra marca. Sí, claro, es lo que yo les mencionaba, que ahorita lo retomamos. Nosotros somos, entre comillas, de tecnología abierta porque tenemos antenas, gabinetes y montajes para las marcas principales de Access Point, ¿verdad? Y en cuanto a precios, normalmente nosotros, por ejemplo, Cisco le puede vender sus antenas y las nuestras son de misma calidad o superior, con el mismo desempeño o superior y con un precio más económico. Entonces somos más económicos que las antenas del propio fabricante, ¿verdad? Y correcto, tenemos, que era justo lo que venía, tenemos la pregunta del chat, sistemas de protección contra descargas atmosféricas. Entonces yo conecto mi patch por aquí y estoy protegiendo mi access point. Esto es muy importante, por ejemplo, en exteriores, en estadios e incluso en oficinas. Entonces, si se fijan, es una gama muy completa, ¿verdad? De soluciones que nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? Es una gama completa de sistemas de Wi-Fi, todos los conectores de diferentes tipos según la marca del access point que ustedes estén manejando. Eso es muy importante, ¿verdad? Ocupamos la marca porque, por decir algo, esto puede ser Cisco, esto puede ser Aruba, esto puede ser Merari, lo que sea, pero ocupamos la marca porque tenemos conectores de todos los tipos, ¿verdad? Y en la parte de estética, era lo que les decía de los skins, que son unas cubiertas de vinil, que si ustedes se fijan en un hotel, por ejemplo, un hotel de playa de alto nivel, nosotros no queremos que se vea nada, ¿verdad? Entonces nosotros camuflamos el equipo, la antena, el access point, el gabinete, con el diseño que ustedes quieran. Vean que hasta estos están camuflados. Entonces la idea es precisamente aumentar la estética. Nosotros lo que ocupamos es que ustedes nos digan qué están ocupando. Y la plataforma es muy sencilla, la plataforma de configuración, porque ya lo vamos a ver. Nosotros hacemos, como les decía, productos personalizados según lo que ustedes ocupen y se los entregamos muy rápido. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos también. Ya retomo el tema de la configuración. Y tenemos soluciones antivandalismo, que era lo que yo les decía, son gabinetes protegidos contra golpes, contra humedad, contra todo, precisamente para evitar problemas de vandalismo. Pues, ¿qué queremos que ustedes vean con esto de Hubbell, Premise, Wiring y Aceltex? Es que ahora tenemos una solución completa para sus sistemas de redes cableadas y Wi-Fi, todo con el más alto desempeño y para darles a ustedes la mejor solución, ¿verdad? La garantía es de un año sin ningún problema contra cualquier defecto. En algunos equipos puede ser un poquito más, pero en términos generales la garantía es de un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes con Premise llegábamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta el access point porque poníamos el jack. Pero ahora con Aceltex le podemos dar servicio a todo esto que está acá. Porque con cableado estructurado con Premise, que es una línea que también manejamos con equipos industriales, les damos los jack, los patch paneles, los patch por el cable, la fibra óptica, los plugs, hasta llegar al access point, que es toda la infraestructura de telecomunicaciones. Y con Aceltex le damos todas las antenas, gabinetes, montajes, supresores y skins para darle la solución después del access point, de forma tal que ahora sí les damos una solución completa a la parte de sus redes, una verdadera solución extremo a extremo y somos de las pocas marcas que podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Volviendo al tema, esta es la página de Aceltex. En la parte de Aceltex en recursos le van a decir a ustedes cuál es específicamente el producto por el access point que ustedes están manejando, como yo les decía al inicio. Entonces, hay una herramienta de compatibilidad en donde ustedes le dicen voy a buscar un Cisco o voy a buscar un Aruba y ustedes les dicen el número específico de parte de ese producto, ¿verdad?
y ahí les va a decir cuál es el montaje, cuál es la antena y cuál es todos los accesorios que tenemos para ese access point. Entonces es totalmente compatible con las marcas principales. Si ustedes se fijan, aquí están las marcas principales y hay más, ahí hay otras marcas incluso que también manejamos, que no están ahí, pero que si ustedes nos preguntan también y damos un servicio muy rápido, siempre tratamos de dar el mejor servicio. Usted me dice, es que no veo la marca, tienen para tal modelo de tal marca. Me preguntan y yo con mucho gusto les ayudo.